venir. Como saben, empezamos 1:10 siempre. Esta es la tercera y última charla de este semestre del grupo o del programa GAE. Hoy tenemos el gusto de tener a Héctor con nosotros, profesor acá de la facultad. Héctor estudió el doctorado en la Academia de Ciencias Nucleares. Después de terminar el doctorado se fue a Praga a hacer su primer postdoc. De Praga pasó por el IPN. El inframundo del IMP. Hizo cosas de petróleos y cosas serias. Del IPN se fue a nucleares nuevamente, ¿no? Sí. Y después otro postdoc más en el CIMBESTAF. Así que después de su largo camino lo tenemos por suerte aquí en la facultad. Nos va a hablar de la física, las matemáticas y las reglas de la naturaleza. Uy. Y eso es todo. Bueno, disfruten. Bueno, pues gracias por venir y gracias a Mariano que se encargó de, bueno, además de presentarme, de imprimir los pósters y que les van quitando. Y a Alberto y a Saúl por la organización y la invitación. Bueno, vi la cara que hizo Mariano cuando leyó el título. Y la historia es que cuando Alberto me invitó, me dijo, bueno, nos gustaría que dieras una charla y pues no sé, sobre algo de física y matemáticas. Y yo dije, bueno, pues física y matemáticas. Lo que no les he dicho hasta ahora es que Alberto me dijo, bueno, algo de física y matemáticas, pero sin usar matemáticas. Sí se puede. Y yo dije, caray, bueno, vamos a ver cómo les hablo de física, matemáticas sin matemáticas. De física es fácil. Entonces lo que hice fue buscar inspiración en internet. Y como sin textos, sin ecuaciones y sin imágenes. Bueno, y buscando inspiración encontré un ensayo sobre una conferencia que dio Dirac en Edimburgo en 1939. Esta conferencia es una conferencia que se realiza o realizaba cada 4 años por la sociedad, por la Real Sociedad Escocesa, y es sobre filosofía natural. Entonces invitaron a Dirac. Dirac, probablemente ustedes sepan, era un físico muy particular a quien no le interesaba mucho ni la filosofía ni la religión, sobre todo al principio de su carrera. Y pensando que, bueno, que fue uno de los creadores de mecánica cuántica y que alrededor de mecánica cuántica hay todavía hasta hoy muchas discusiones filosóficas, bueno, Dirac es todavía más raro, ¿no? Porque se mantenía al margen. Pero bueno, aceptó ir a esta conferencia y hablar sobre filosofía natural. Y el tema que él eligió fue la relación entre las matemáticas y la física. Y este es el primer párrafo del ensayo. Bueno, es un ensayo donde habla de la relación entre las matemáticas y la física, y en todo el ensayo, en toda la conferencia, no usa ninguna ecuación. Yo, lamentablemente, no soy Dirac. Hay un momento en la vida de cualquier físico que descubre que no es Dirac. Y entonces, yo sí tuve que usar ecuaciones, pero bueno, intenté usar pocas. Y como dijo Alberto, cuando uso, intento explicar qué son. Pero bueno, me interesa este párrafo inicial con el que abre Dirac, porque él dice que, bueno, nosotros los físicos, en el estudio de los fenómenos naturales, tenemos 2 métodos, digamos, de aproximar los problemas y de avanzar en la física. Uno de ellos es el tradicional método de experimentación y observación, que él dice consiste simplemente en seleccionar datos, y intentar contrastarlos con las teorías, o construir teorías que puedan explicar esos datos. El segundo método es un método que él llama el método de razonamiento matemático. Y él dice que no hay ninguna razón por la que este segundo método deba funcionar. Sin embargo, funciona con relativo éxito. Entonces, eso, él dice que se debe asociar o se debe entender como una cualidad de la naturaleza, pero que parece que la relación es tan importante entre este pensamiento, este razonamiento matemático y las leyes de la naturaleza, que parece haber algo detrás de fondo.
En particular en este ensayo, en esta conferencia, Dirac dice algo así, que a mí me parece bastante interesante y bonito. Dice que el matemático juega un juego en el que él mismo inventa las reglas, mientras que el físico, bueno, lo pueden leer, supongo, ¿no? Mientras que el físico juega un juego en el que las reglas son impuestas por la naturaleza. Pero es muy interesante y sorprendente que conforme pasa el tiempo, parece ser que las reglas que el matemático encuentra interesantes son las mismas que la naturaleza elige. Para poner un poco en contexto esto, déjenme pensar en la geometría euclidiana. Ustedes saben de sus cursos de prepa o no sé, de primaria quizás, que podemos construir la geometría euclidiana a partir de axiomas. Entonces, las reglas a las que se refiere Dirac, que el matemático se inventa, por ejemplo, en este caso, se refiere a esos axiomas, que dados cualquier par de puntos, yo los puedo unir con una línea recta. Que dado un segmento de recta, yo lo puedo extender en cualquiera de las dos direcciones. Que dos rectas paralelas jamás se intersecan, etc. Esas son las reglas que el matemático se impone y a partir de eso construye geometría. Por otro lado, los físicos de pronto encontramos interacciones. Esas son las reglas que la naturaleza impone y a partir de estas interacciones construimos nuestras teorías físicas. Siguiendo este enunciado de Dirac, entonces, en este caso concreto en que las reglas de las matemáticas son unas que dan geometría, no euclidiana, sino una geometría más general. No sé si estuvieron en la charla pasada de Hernando sobre agujeros negros. Bueno, él les habló de otra geometría, geometría riemanniana, que es un poco más general que esta. Bueno, pero entonces, siguiendo el juego, el razonamiento de Dirac, esto nos llevaría a pensar que estas reglas que el matemático encuentra interesantes y que en particular dan lugar a la geometría, son las mismas que la naturaleza elige, por ejemplo, para decirle a las partículas a nivel fundamental cómo deben interactuar. Y entonces esto, básicamente lo que resulta es en que geometría es igual que la física. O al revés, que la física es igual que la geometría. En esta charla mi objetivo es ilustrar esta relación entre matemáticas y física a través de un ejemplo, a través de un caso particular que creo que varios de ustedes ya han visto al menos parcialmente. Y un poco argumentar en favor de esta idea de Dirac. Esto, debo aclarar, es una cosa que tiene al menos parcialmente una cuestión de gustos y pueden haber físicos que no estén de acuerdo con Dirac o conmigo. Bueno, antes de entrar de lleno en la charla, déjenme platicarles que este señor Dirac, que era un personaje, como les he dicho, estaba casado, y estaba casado con una señora que se llamaba Mansi. Aquí, esta foto, están en su luna de miel en la playa. Y claramente los dos van vestidos apropiadamente. Si se dan cuenta, Dirac tiene aquí en su mano algo que parece ser un cable. Eso es Dirac era ingeniero de formación originalmente. Después no encontró trabajo y entonces estudió matemáticas. Y luego se hizo uno de los físicos más importantes de la historia. Entonces, gracias a la Gran Depresión, conocimos a Dirac. Pero bueno, su parte ingenieril, como Mariano, que de hecho Mariano es ingeniero, bueno, intentó ser ingeniero, pero no pudo. Bueno, esto que tiene allí, básicamente es el precursor del selfie stick. Es un mecanismo que Dirac se inventó para poder tomar fotos sin que nadie más estuviera presente. Y entonces esta foto la tomó Dirac. Tampoco tenía amigos. No tenía amigos, ¿no? Bueno, tenía un par por ahí. Y bueno, dicen que era un antisocial, que rara vez iba a eventos sociales. Y cuando resultaba que iba a eventos sociales con su esposa, la presentaba no como su esposa, sino como la hermana de Wigner. Wigner es este señor, húngaros los dos, bueno, su hermana y Wigner, otro gran matemático físico que estuvo en Princeton. Y por cierto, él también tenía algo que decir respecto a esta relación entre la física y las matemáticas. Decía
que el milagro de que el lenguaje de las matemáticas nos sirva para describir las leyes de la física es un regalo maravilloso que no entendemos y no merecemos. Bueno, eso como preámbulo. La idea de cómo transmitirles eso que intento transmitirles es siguiendo este plan. Primero voy a hablarles un poquito de electromagnetismo en muy resumidas cuentas. También tengo que decir, veo varios estudiantes que estuvieron conmigo el semestre pasado y que saben mucha geometría, que esta es una charla de divulgación y probablemente a ustedes les parecerá que solo muevo las manos. A los demás espero que les parezca un poco más divertido. Bueno, entonces primero quiero introducir electro, y quiero introducir electro para poder hablar de una descripción alternativa de electromagnetismo en términos de algo que en muchos libros todavía hasta hoy se presenta como un truco matemático, los potenciales, el vectorial y los escalares. Después quiero platicarles de un efecto, efecto primero teórico, después se comprobó experimentalmente, donde muestran o ponen en duda que estos potenciales sea solo un truco matemático. Y entonces le dan una cierta realidad física a lo que antes era solo matemáticas. Y finalmente quiero mostrarles cómo esa misma estructura que aparece aquí surge de manera muy natural en un problema que tiene que ver, un problema tan mundano que tiene que ver con los gatos, cómo es que los gatos caen siempre con las patas para abajo. Y termino con algunas conclusiones. Tengo aquí Bueno, primero, electromagnetismo en dos diapositivas. Sabemos que las cargas eléctricas se aceleran. Entonces, si pongo dos cargas eléctricas del mismo signo, se repelen, y si pongo dos cargas de signo opuesto, se atraen. Sabemos de mecánica clásica, Newton nos enseñó que si una partícula de pronto se acelera, entonces podemos pensar que hay una fuerza que hace que la partícula se acelere. Entonces, pues introducimos una fuerza. Y esta fuerza la podemos abstraer y podemos pensar, ya no necesitamos dos partículas, sino voy a pensar que dada una partícula, si yo pusiera una carga allí, una carga tan pequeña que no afecta a esta, entonces esta seguiría, se aceleraría en dirección de la primera carga o hacia afuera, dependiendo los signos, y entonces puedo introducir algo que se llama el campo eléctrico, esta E. Entonces, si quieren, el campo eléctrico lo puedo definir como la fuerza que sentiría una partícula con carga muy, muy pequeñita debido a la fuerza de Coulomb que ejerce otra sobre ella. Aquí estoy dividido entre la carga de la partícula que estoy poniendo, de la carga muy pequeña. Aquí estoy pensando que la partícula que voy a poner tiene carga positiva y entonces esta línea apunta hacia afuera. Entonces, si yo pusiera una partícula de carga eléctrica positiva, en este punto seguiría esta línea. Si yo la pusiera aquí, seguiría esta. Si pusiera una partícula de carga eléctrica positiva, seguiría hacia acá o así. Entonces, estas líneas que pinto acá son las líneas del campo eléctrico. El campo eléctrico entonces lo puedo pensar como un campo vectorial, es decir, una flechita en cada punto del espacio. Y esa flechita le dice a las partículas cargadas en qué dirección moverse dada una cierta carga. Aquí les he mostrado cómo sería el campo eléctrico para una partícula, para una carga puntual, cuando es positiva y cuando es negativa. Pero también podría pensar en situaciones un poco más complejas en las que de pronto tengo más cargas. Por ejemplo, tengo estas dos. En este caso, si yo pusiera una partícula con una carga muy, 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 muy pequeñita, que le llaman partículas de prueba, en presencia de estas dos partículas, lo que haría es que seguiría estas líneas. Entonces, de cierta manera, yo puedo construir el campo eléctrico a partir de partículas cargadas eléctricamente con carga muy pequeñita y carga positiva.
Claramente eso, poner carga positiva es arbitrario, podría haber puesto cargas negativas y la dirección de las flechas del campo eléctrico simplemente cambiaría de sentido, perdón. Ok, entonces yo podría construir el campo eléctrico, estas líneas que pinté aquí, negras, poniendo partículas en todos los puntos del espacio. Y veo hacia dónde se mueven, y entonces eso define la línea del campo eléctrico. Podría poner construcciones un poco más complejas, como 4 partículas o 5 partículas, o las que yo quiera. Y como ven, dependiendo de las cargas que yo ponga, se forman patrones distintos de campos eléctricos, de campo eléctrico. Por otro lado, también sé que los imanes se atraen y se repelen dependiendo de cómo los oriente unos respecto a otros. De hecho, pensamos que podemos pensar a los imanes como unos objetos que tienen dos polos, un polo que le llamamos norte y otro sur. Y cuando los polos son iguales, se repelen. Y cuando son distintos, se atraen. De esta manera, yo también puedo definir algo que le llamo el campo magnético. Y también lo puedo visualizar. Pongo un imán y puedo poner, bueno, ustedes saben, quizás han hecho este experimento, que ponen limaduras de hierro y entonces las limaduras de hierro se alinean así, pero también podrían pensar que ponen algo así como imanes de prueba. Entonces son unos imanes muy pequeñitos y los ponen ahí y entonces los imanes se orientan en la misma dirección que el campo magnético. Y entonces también podrían construir geométricamente y así estas líneas de campo magnético. Entonces, los imanes, los campos magnéticos y los campos eléctricos los podemos pensar como unos objetos físicos que vemos en la naturaleza directamente. Por cierto, también podría... ahí están las líneas de campo magnético. Podría producir algo muy similar si reemplazo el imán por una espiral de cable por el cual hago circular electrones. Entonces, si yo aviento electrones de alguna manera y los pongo a circular así, se produce un campo magnético igual que si tuviera un imán. Además, estos campos magnéticos influyen en el movimiento de los electrones o de las partículas cargadas. Si tengo una partícula cargada y la aviento por acá, resulta que siente una fuerza que es igual a esto de aquí. Entonces, es una fuerza que es en dirección perpendicular tanto a la velocidad de la partícula, de la carga, como la dirección del campo magnético. Y se sigue el producto Cruz, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no, es el producto Cruz entre dos vectores me da otro vector, cuya dirección está definida por la regla de la mano derecha. Entonces, si yo aviento un electrón en el plano, en la dirección perpendicular al pizarrón hacia adentro, el pizarrón en la pantalla hacia adentro, entonces la velocidad de la carga estaría indicada por mi dedo índice, la dirección del campo magnético en este caso apunta hacia la derecha, hacia mi derecha, su derecha también, y la fuerza sería hacia abajo. En cambio, si lo lanzo con una velocidad hacia afuera del pizarrón, la fuerza sería hacia arriba, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dice la regla de la mano derecha. Lo que quiero decir acá es que, que existen campos eléctricos y campos magnéticos en la naturaleza y que si yo pongo partículas cargadas, estas partículas cargadas sienten esos campos, sienten a través de las fuerzas que generan los campos electromagnéticos en las partículas cargadas. Una pregunta que la gente se hizo es, bueno, yo puedo construir estas líneas, como les conté, poniendo partículas cargadas con carga muy pequeñita en todos los puntos del espacio y viendo hacia dónde se van. Entonces yo dibujo mis líneas. O imanes y yo veo cómo se alinean, o limaduras de hierro y veo cómo se alinean. Pero bueno, eso suena como un trabajo bastante arduo y probablemente inútil. Pero si yo quiero encontrar quiero resolver el problema general sin tener que poner mis partículas de prueba ni mis imanes de prueba, yo quiero saber si tú me das esas 4 cargas, ¿cómo dibujo las cargas eléctricas de manera teórica?
Y resulta que hay 4 ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell que nos dicen, dadas estas cargas, yo te puedo decir cómo tienen que ser los campos eléctricos. La primera ley se llama la ley de Gauss o le llaman ley de Gauss eléctrica y nos dice que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a 4pi por ρ, donde ρ es el número de cargas que tengo por unidad de volumen. Es la densidad de carga. La manera geométrica, digamos, de entender esta ley, quizás la más obvia es que esta cantidad se llama divergencia y lo que me dice es cómo fluyen partículas fuera siguiendo el campo eléctrico en este caso a través de una superficie. Aquí no es una superficie, es un contorno porque estoy pintándolo en el plano, pero se puede extrapolar a 3 dimensiones y entonces en lugar de encerrar ese espacio con un círculo, lo encerraría con una esfera, bueno, o con una superficie cerrada. Bueno, y lo que esta ley me dice es que si yo pongo unas partículas de prueba, digamos un electrón, en cada punto de esta circunferencia, veo las que salen, por ejemplo, si pongo una aquí, esta seguiría la línea del campo y sería para acá. Si pongo una aquí, esta sería para acá. Entonces van 2 que salen. Si pongo otra aquí, se saldría 3. Luego, por otro lado, si pongo una aquí, esta entraría. Si pongo una acá, esta entraría y luego saldría. Y esta de aquí también entraría. Entonces son 3 que entran y 3 que salen. En este caso, lo que me dice esta ecuación es que cuando elijo esta circunferencia, esta curva, el flujo de campo eléctrico por esta curva es 0. Y es 0 porque lo que encierro es 0. Aquí dentro de este círculo no hay nada, no hay ninguna carga. De otro lado, si elijo este círculo y hago el mismo juego, pongo un electrón en cada punto de la superficie o de la curva en este caso, y cuento cuántos salen menos los que entran, veré que la diferencia está dada por la carga que hay ahí adentro. Ok, esa es la ley de Gauss eléctrica y me dice básicamente eso, que el flujo del campo eléctrico es igual el flujo del campo eléctrico a través de una superficie es igual a la carga contenida dentro. Es muy geométrica, se puede visualizar. Existe otra ley que se llama la ley de Gauss magnética y como verán tiene una forma muy similar a la del campo eléctrico, excepto que del lado derecho hay 0. Y entonces si yo repito este juego de contar cuántos electroncitos salen y cuántos entran, esta ley me dice que no importa cómo elija mi contorno, el campo eléctrico es tal que siempre entran los mismos partículas que las que salen, ¿no? Es decir, que las líneas de campo magnético son cerradas. También muy geométrica. Otra forma de entenderlo es que no hay monopolos magnéticos. Acá podemos aislar una carga eléctrica, acá no podemos aislar una carga magnética, no existen. Por cierto, Dirac también trabajó en los monopolos magnéticos. Ok, acá, bueno, si repito el mismo juego pero encierro esto, no importa si elijo una trayectoria acá que no encierre el imán o elijo una que sí lo encierre, siempre se cumple que lo que encierro es 0, ¿no? No encierro no produzco ningún flujo neto. Existen otras 2 leyes, estas 2 tienen que ver con el rotacional, el producto cruz entre este operador diferencial y el campo eléctrico y el producto cruz de este operador y el campo magnético. Primero, para entenderlas o para describirlas geométricamente, déjenme decirles qué significa el rotacional. El rotacional básicamente me dice cómo circula algo. Entonces, la manera más intuitiva quizás de entenderlo es, imaginen que ustedes tienen un flujo, por ejemplo, de líquido, un flujo ahí que se va moviendo. Y yo en ese flujo pongo un aro, como este rojo que pinté acá. Y si pienso que hay fricción entre las partículas del flujo, por ejemplo agua, y las paredes de este aro, las partículas del flujo empujarán a las partículas de la superficie de este aro
Y el rotacional me dice, en este flujo, cómo giraría este circulito. Entonces, digamos que el rotacional me dice cuál es la componente tangencial del campo vectorial a una superficie. ¿Queda claro eso? ¿Es muy trivial? O sea, ¿estoy yendo muy lento? ¿Tú sí lo entiendes? Ok, bueno, ese es el rotacional. Me dice que tanto, si yo pongo un circulito o una pelota en un flujo, ¿qué tanto hace girar ese flujo a la pelotita? Si es positivo, lo haces girar en una dirección positiva, y si es negativo, lo hace girar en el otro. Y si no es ni positivo ni negativo, es decir, si es cero, no lo hace girar, se queda así. Entonces, el rotacional es una medida de la circulación. ¿Qué tanto hace circular este campo vectorial? Una vez que entendemos eso, entonces podemos entender geométricamente la ley de Faraday, que nos dice que si yo tengo un cable cerrado, imaginen que tengo un cable de cobre así cerrado, y yo de pronto acerco un imán, entonces al acercar el imán, el campo magnético cambia, y eso hace que produzca una circulación del campo eléctrico. Y como saben que los campos eléctricos aceleran las cargas, entonces produciría electrones girando así, es decir, una corriente. Esta ley de Ampère es una ley similar, excepto que para el campo magnético, y me dice que la circulación del campo magnético es proporcional al cambio del campo eléctrico en el tiempo y también a la corriente. Yo les dije que los imanes producían campo magnético o una corriente, también puede producir campos eléctricos. Entonces, bueno, noten que hay un signo distinto, entonces el efecto es en dirección opuesta, digamos. Pero bueno, para mis fines no tienen que entender mucho más que esto. Solo quiero mostrarles las 4 ecuaciones de Maxwell, y estas 4 ecuaciones de Maxwell me dicen, si ustedes me dan las cargas eléctricas, las densidades de cargas eléctricas en todo el espacio y las densidades de corrientes, yo les puedo construir el campo electromagnético. Yo les puedo decir hacia dónde apunta el vector del campo eléctrico y hacia dónde apunta el vector del campo magnético en todos los puntos del espacio. Y también quiero que noten 2 cosas. Estas 2 las pinté en rojo, no por accidente, sino porque ni esta ecuación ni esta ecuación incluyen ni la densidad de carga ni la densidad de corriente. No aparecen ni la ρ ni la j. Mientras que en estas 2 sí aparece la ρ y la j. Estas ecuaciones se llaman las ecuaciones homogéneas y estas las inhomogéneas. ¿Sí se llaman así? Bueno, yo no estudio electro seriamente desde la maestría, es decir, desde hace, no sé, 6, 7 años, entonces luego no tengo todo muy fresco. Pudo haber cambiado desde entonces, por ejemplo. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, déjenme mostrarles que esas ecuaciones de Maxwell me dicen cómo son los campos eléctricos, ya quedamos en eso, y resulta que yo puedo describir de manera alternativa esas 4 ecuaciones usando algo que le llamo el potencial vectorial A. Entonces, si defino, esta es una cosa geométrica, si yo defino el campo magnético B como el rotacional de otro vector, ya dijimos que el rotacional de un vector me dice cómo circula un arillo que yo pondría ahí. Y entonces, en este caso, si las líneas del campo A apuntan de manera tangente a estos círculos, el vector B apunta en dirección, digamos, del eje Z. Y escribo, o puedo escribir B de esta manera, porque eso me garantiza que gratuitamente la divergencia del campo magnético sea 0. Si lo entendemos geométricamente es fácil de visualizar. Esto me dice cómo circula un campo vectorial. Bueno, ¿qué capacidad tiene un campo vectorial para ser circular? Y este me dice cómo fluye algo. Si yo pongo un campo vectorial que circula, que crea movimiento circular, ¿cuál es el flujo que produce ese campo vectorial? ¿Cuántas partículas salen?
Ninguna, cero. Entonces, automáticamente garantizo que la divergencia del campo B sea cero. Por otro lado, puedo escribir, bueno, primero pienso en que, bueno, aquí está mal, debe tener un que no depende de. Voy a pensar en el caso en el que no hay campos magnéticos o que los campos magnéticos que hay son constantes. Y entonces la ecuación de Faraday se reduce a que el rotacional de E es cero. El rotacional me dice cómo circula. Y entonces yo gratuitamente puedo satisfacer esto si pido que E sea el gradiente de una función. Y les recuerdo que es el gradiente. Dado una función phi, yo puedo, es decir, dado un valor de x y y, eso define cuánto vale cuánto vale phi. Y entonces phi la puedo pensar como una superficie en el espacio tridimensional. Si esto lo proyecto al plano XY en sus curvas de nivel, es decir, corto la función en valores constantes, le pongo phi igual a 0. Si phi es igual a 0, entonces eso equivale a hacer un corte con un plano horizontal en 0 y me produce esta línea. Si hago el corte de esta función un poco más arriba, me produce esta otra línea, etc. Estas son curvas de nivel donde cada círculo, en este caso, define un valor constante de phi. El gradiente me dice la dirección en la que cambia la función. Entonces, aquí en este ejemplo, la función cambia, aumenta, crece en la dirección de las líneas rojas, como vemos acá. Entonces, si yo me muevo desde un punto hacia el origen, la función aumenta, me subo sobre la colina. Y eso define este vector, el gradiente de phi. Aquí les pongo este mismo dibujo, pero bien hecho. Y entonces, si yo elijo que E sea el gradiente de un campo, de una función, el flujo siempre me dice la dirección de máximo crecimiento y gratuitamente ese flujo no produce circulación. Entonces yo puedo de manera gratuita resolver la ecuación de Gauss magnética y en el caso en el que sí hay campo magnético, simplemente enchufo B de esta forma aquí y veo que E tiene que ser, además del gradiente que ya había puesto, la parcial del potencial que llamé A respecto a T. Si hago esto, que lo pueden ver geométricamente como lo acabamos de discutir, o lo pueden ver como un truco matemático. Si yo hago esto, elijo B como el rotacional de un campo vectorial A y E como el gradiente de una función menos la parcial de este mismo campo vectorial respecto al tiempo, entonces gratuitamente satisfago estas dos ecuaciones, Faraday y Gauss magnética. Y entonces, en lugar de tener 4 ecuaciones, me quedo con 2. Por cierto, phi se llama el potencial escalar y A el potencial vectorial. Y yo los pongo juntos en una caligráfica así. Y le voy a llamar simplemente potencial a partir de ahora. Si tomo estas dos expresiones, esta, y las meto en las otras leyes que me quedaban, resulta que se reducen a estas dos, o se pueden reducir a estas dos. Donde aquí he puesto este cuadradito para no hacer muy pesada no llenar de ecuaciones, bueno, no llenar de símbolos. Se llama de Lambertiano y básicamente me dice que esta es una función de onda con una fuente. Lo mismo esta es una ecuación de onda vectorial y esta una escalar. Entonces estas son 3 ecuaciones y esta es una más 4. Fíjense que Gauss era una ecuación, Ampère eran 3 porque era una ecuación vectorial, entonces al final me quedo con 4 ecuaciones. Pero las otras dos ya las satisfací gratuitamente. Satisfice, Dios mío. Y ese es un verbo que yo sabía conjugar en algún momento. Bueno, este es un truco matemático, así lo aprendemos en los cursos de electro. Acá simplemente quise escribir las ecuaciones para mostrar que tengo 2 ecuaciones que de hecho se ven bonitas y que Maxwell es equivalente a esto más estas dos condiciones. Entonces, bueno, hasta ahora hemos dicho que los campos eléctricos y magnéticos son físicos, que como están descritos
depende de las cargas eléctricas que tengamos y las corrientes eléctricas que tengamos, y cómo, dadas unas, encuentro los otros, están dadas por las ecuaciones de Maxwell. Mostramos que de esas 4 ecuaciones podemos satisfacer, bueno, de esas que son 3 y 3, 6 y 2, 8. De esas 8 ecuaciones podemos satisfacer 4 gratuitamente introduciendo los potenciales, bueno, los 2 potenciales. Pero eso es un truco matemático. Bueno, a eso nos dicen. Resulta que en el 70 y tantos, en el 80, llegaron Aharonov y Bohm. David Bohm estudió con Einstein. Bueno, estuvo cercano a Einstein, digamos, en Princeton. Y Aharonov estudió con Bohm. Hay una formulación de mecánica cuántica que se llama formulación bohmiana, que básicamente es gracias a este señor. Bueno, estos dos, él ya murió, él sigue vivo. Estos dos señores propusieron un experimento teórico que consistía en lo siguiente. Imaginen que tienen un solenoide, es decir, un tubo de cartón, y tienen enrollado alrededor de este tubo de cartón un alambre. Y a través de este alambre hacen pasar una corriente. Eso produce un campo magnético que es uniforme, es decir, todo paralelo al cartón, al tubo, y es constante. Es constante dentro del tubo y es 0 fuera del tubo. Entonces, acá vemos este dibujo, pero desde arriba, un corte bueno, visto desde arriba. Este es el solenoide, este es el circulito que aparece aquí. El campo magnético aquí adentro es constante y afuera, en todo el espacio, es 0. Entonces, este campo magnético es justo lo que les había mostrado en la otra figura. Es un campo magnético uniforme que corresponde a un potencial A, que es distinto de 0 en todo el espacio. El campo magnético entonces es 0 fuera del solenoide, distinto de 0 dentro del solenoide, pero el potencial A es distinto de 0 en todo el espacio. Y ellos decían, bueno, si yo mando electrones por estos dos caminos, puedo ver que estos electrones sienten, entonces aquí aparece un patrón que nos dice que esos electrones sienten la presencia del campo A, del campo magnético, a pesar de que ellos se mueven por regiones en donde el campo magnético es 0. Bueno, esta es una idea que ellos, un estudio teórico, un experimento pensado que ellos propusieron, que después en el 83 me parece Tonomura hizo y comprobó que en efecto el campo magnético, el comportamiento de los electrones se ve afectado por campos magnéticos aun cuando los campos magnéticos son 0 por las regiones en las que se mueve el electrón. Clásicamente esperamos que eso no ocurra, ¿no? Porque si el campo magnético es 0 y acá no hay campo eléctrico, entonces la fuerza que podría sentir una partícula, un electrón en el campo eléctrico sería proporcional al campo magnético, perdón, el campo magnético sería proporcional al campo magnético, pero si el campo magnético es 0, la fuerza es 0. Entonces la partícula seguiría trayectorias en línea recta. Pero resulta que los electrones no son clásicos, son cuánticos. Y probablemente ustedes ya saben bastante mecánica cuántica, así es que solo les recuerdo muy rápidamente que cuánticamente las cosas no son ni partículas ni ondas, sino todo lo contrario. Una partícula tiene un comportamiento tal que si yo tengo, imaginen que tengo una pantalla, pero por esa pantalla tengo dos agujeritos. Entonces mando electrones o mando partículas y esas partículas solo pueden atravesar esta pantalla a través de esos dos agujeritos. Después los detecto en este punto, este detector yo lo puedo mover y entonces yo mando muchos electrones, muchas partículas con velocidades arbitrarias. Las que vayan en esta dirección rebotarán, solo las que vayan por aquí podrán llegar hacia acá, podrán pasar. Y después cuento cuántas partículas de las que mandé llegaron a este punto. Y bueno, las pongo aquí. ¿Cuántas llegaron aquí? Tantas. ¿Cuántas llegaron aquí? Tantas. Y resulta que las partículas son tales que la cantidad de partículas que llega a cada punto en esta línea
se puede entender como la suma de las partículas que pasan por este punto más las que pasan por este punto. O bien podría cerrar uno de los dos huecos, mandar todas las partículas, contar las que llegan acá, luego abrir el otro, cerrar este primero, repetir el experimento, y el resultado sería igual que si dejara las dos abiertas al mismo tiempo y pasaran todos. Bueno, esa es una partícula cuántica. Las partículas cuánticas se comportan así. Perdón, las partículas clásicas. Están dormidos, ¿verdad? Bueno, yo estoy un poco dormido aparentemente. Las ondas, por otro lado, ustedes saben, si tienen un estanque, tiran una piedra, se forman ondas. Si no tiran una, si no tiran dos, más o menos cercanas, se forman dos ondas que se van acercando. En el momento en que se acercan, interfieren. Y entonces, si yo hago un experimento similar al que hice antes, pero en lugar de mandar partículas, tiro una piedra en mi estanque y entonces se produce una onda, puedo pensar que a partir de estos dos puntos se generan nuevas ondas y cuando se encuentran interfieren. Pero como ustedes saben, las ondas pueden interferir constructiva o destructivamente dependiendo la fase con la que llegan. Si las dos llegan arriba, se suman, aumentan la cantidad, digamos, de agua, si es que es una onda en el agua. Si llegan una arriba y otra abajo, se compensan, y si las dos están abajo, se suman pero hacia abajo. Entonces interfieren, a eso le llamamos interferir. Y entonces, si uno hace un experimento con ondas, lo que encontrará será que la cantidad de agua, digamos, que llegue a este punto, está descrita por este patrón. Es decir, la mayoría de las partículas de agua llegan en el punto justo que está por detrás de este obstáculo en medio. Mientras que acá, bueno, también es mayor, pero este es mayor que este, y aquí hay este patrón de interferencia. Por ejemplo, aquí es mínimo, mientras que aquí no es mínimo. Bueno, las ondas son cosas que se comportan a veces como esto y a veces como esto, dependiendo qué situación considere. Es decir, bueno, dependiendo la situación que considere. Y la manera más adecuada de describir a las partículas cuánticas es a través de una cosa que le llamamos función de onda. Y esa función de onda es una maquinita que, si ustedes me dan un punto en el espacio, yo les regreso un número complejo. Les recuerdo que un número complejo es un número en el plano complejo que tiene una cierta magnitud en dirección de los reales y una cierta magnitud en la dirección imaginaria, y está especificado por un punto en ese plano que puedo asociar a un vector. Entonces yo puedo pensar a un número complejo como un vector en el plano. Y entonces un vector en el plano está caracterizado por su magnitud, r, y el ángulo que hace, por ejemplo, con la horizontal, phi. Entonces escribo esta función como una cosa que me dice la magnitud y otra que me dice la fase. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, lo que hicieron Aharonov y Bohm se puede entender si pensamos que nuestras partículas son cuánticas. Primero hago un experimento en donde no pongo ningún campo magnético, pongo simplemente la pantalla con los dos hoyitos y mando mis electrones por allí. Si yo no me interesa saber por qué caminos si se fueron, es decir, dejó los dos agujeros abiertos y no los espío, entonces la cantidad de electrones que llegarán a este detector estará descrita por este patrón. Es decir, la mayoría aquí mínimo, 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 y bueno, así. Cómo interfieren está definida por la fase, y la fase la puedo pensar, como ya dijimos, a este le llamo fase, y la fase la puedo pensar como el ángulo que aparece aquí. Y como ya dijimos, este ángulo define la dirección de este vector. Entonces, en cada punto de esta trayectoria tengo un ángulo. Entonces, si imaginen que a esta trayectoria le llamo trayectoria 1 y esta la trayectoria 2. En este punto, la función de onda está dada por esta psi1, el estado de la partícula está dado por este psi1,
que tiene una cierta magnitud y una cierta dirección. La dirección la defino por este ángulo, que aquí la represento por esta dirección. Un ángulo define una dirección, entonces lo pongo allí. Y en cada punto esta dirección va cambiando y va cambiando siguiendo este dibujo. Mientras que por la trayectoria 2 tengo una cosa que tiene una cierta magnitud de R2 y la orientación está dada por el ángulo Φ2, que aquí ilustro por esta flechita, por estas flechitas. Cuando llegan a este punto, la parte, digamos, del electrón, la onda que describe el electrón que entró por aquí, tiene esta fase, mientras que la que entró por acá tiene esta otra. Y entonces si sumo esta fase con esta fase, me da esta fase. Y entonces eso define que la magnitud, que la cantidad de electrones que llegaron en este punto corresponde a esto. ¿Queda clara esta descripción? Ok. Ahora, repito el mismo problema, pero ahora sí pongo mi campo eléctrico, pongo mi solenoide. Y veo que la partícula que sigue, que cuando el electrón sigue este camino, su estado está descrito por esta función. Esta función ahora depende del campo A, del potencial. El potencial no es cero, aunque el campo magnético es cero a lo largo de esta trayectoria. Y en particular la fase, esta fase nueva depende de A. Entonces comparemos la fase de esta trayectoria cuando no hay campo A, cuando no hay potencial y cuando sí hay potencial. Empiezo con la flechita apuntando hacia arriba, entonces empiezo con el mismo estado. Y lo mismo aquí. En este punto empiezo con el mismo estado. Pero conforme avanzo a lo largo de la trayectoria, estos puntitos, estas orientaciones van cambiando. De manera que cuando llego al punto final de interferencia, la orientación del estado, digamos, de la partícula apunta hacia abajo, mientras que este apuntaba hacia la derecha. Y eso depende del campo del potencial A. El potencial que introdujimos, ¿verdad? Como un artefacto matemático. Lo mismo, equivalentemente, si describo lo que le pasa al electrón cuando lo mando por abajo, veré que la fase con la que llega es distinta que la que tenía cuando no hay potencial. Y entonces, aunque tengo un patrón igual que en el caso en que no había potencial, este patrón está desplazado. ¿Y qué tanto está desplazado? Lo dice la diferencia entre estos dos. Bueno, aquí la suma. Ok. Entonces, la moraleja de esto. Ok, a ver. Bueno. Existe una manera de describir, de ver esto, de visualizarlo. Y esta manera consiste en pintar el estado del electrón en el espacio en el que vive. Y el espacio en el que vive es algo que es el producto de dos espacios. El espacio base, que es donde vemos nuestro solenoide, nuestro espacio físico, y además tengo que multiplicar eso por un espacio donde vive la fase. Como ustedes vieron, necesitaba seguir registro de dónde estaba la fase en cada punto del espacio para poder explicar cómo es que se movía el patrón de interferencia. Y eso está descrito por un punto, por una dirección, es decir, por un punto en este círculo. Este círculo lo puedo pensar como el círculo en una dimensión, como S1. Y el producto de dos espacios los puedo pensar como lo he pensado, como construimos el espacio tridimensional. Si soy un ser bidimensional, entonces mi posición está definida por un punto en la mesa. Pero si de pronto tengo alguna posibilidad de moverme fuera de la mesa, necesito un tercer número para definir la posición. Entonces, este producto entre espacios, de manera heurística o de manera muy burda, lo que quiere decir es eso, que tomo mi espacio que tenía y sobre cada punto de ese espacio le pego
un circulito. Entonces puedo moverme en cualquier punto de este plano y además en cada punto me puedo mover a lo largo de alrededor de este círculo. Ese es el espacio donde viven los estados de los electrones. Cuando lo pongo junto, eso define este cubo. El plano de abajo es este plano y el de arriba es este círculo. Si quieren, lo que pueden hacer es, para ver cómo visualizar eso, es que toman su círculo y lo cortan y entonces tienen un segmento de línea donde los dos extremos son el mismo punto, están identificados. Entonces, así, digamos, puedo ver que esto se ve como el espacio físico base donde se mueven los electrones y el círculo. Bueno, el círculo desdoblado. Ahora, eso corresponde a describir el estado cuando no hay campo, cuando no hay potencial, ¿sí? Acá. Entonces, en cada punto de la trayectoria yo tengo un psi cuando no hay potencial. Y además tengo que decir, cuando hay potencial, qué ángulo hace con respecto al caso en que no había potencial. Es decir, esta diferencia que les dije. Por ejemplo, en este punto, aquí hay potencial. Bueno, aquí hay potencial y aquí no hay potencial. En este punto, el ángulo apunta hacia abajo. En este punto apunta hacia la derecha. Entonces, lo que pinté acá, este ángulo, lo que me dice es la diferencia entre esas dos orientaciones. Derecha y abajo, en ese ejemplo. Ok, y entonces mi vector, mi estado que describe cuánticamente al electrón es un punto en este espacio grande, en este producto, es decir, un punto aquí. Inicialmente empiezo en este punto. Luego, conforme me muevo en tengo que moverme, tengo que cambiar mi estado, este estado completo lo tengo que cambiar a lo largo de esta trayectoria. ¿Cómo cambiarlo a lo largo de esto? Me lo dice esta psi. Pero ¿cómo cambiarlo en la dirección del círculo? Es decir, ¿cómo rotar esto? Me lo dice esta fase. Y entonces, si yo voy sumando esta fase, voy sumando cómo cambiar la fase a lo largo de todo este camino, eso corresponde a ir subiendo lo que me indica esta fase en cada punto a lo largo de este camino. Cuando veo cómo cambia esta fase a lo largo de este camino, veo que empiezo aquí y termino acá. Mientras que cuando me voy por el camino que llamé 1, tengo que ir subiendo otra cantidad y llego al mismo punto cuando lo proyecto abajo. Pero, es decir, a esto le llamo, llego al mismo punto en Q, pero no en S. Entonces, si lo proyecto abajo es como si en esta mesa tengo dos trayectorias. Cuando los veo desde arriba son 2 puntos, pero cuando los proyecto llegan al mismo. El estado completo, que me dice cómo se mueve, cómo se comporta mi electrón, vive acá abajo. Entonces tiene información de esta parte, pero también de la fase. Y como les pinté aquí, cuando llegan al punto de interferencia, tienen fase distinta. Esta diferencia es precisamente esto. Y es lo que define cómo es que se mueve el patrón de interferencia. Entonces podemos entender podemos pensar al potencial vectorial, como una maquinita que le dice al estado del electrón cómo orientarse acá, cómo orientarse cómo orientar su fase. Entonces, o de otra manera, nos dice cómo conectar la fase en 2 puntos distintos. ¿Qué tanto tengo que subir cuando doy un paso acá abajo? Cuando doy un paso acá abajo, ¿qué tanto tengo que subir? Eso me lo dice A. Ok.
¿Hasta acá alguna pregunta? Sí. ¿Cuál es la propiedad física que el electrón tiene para que el campo potencial ¿Lo afecte? No sé si hay una respuesta a esa pregunta. Bueno, yo te respondería con otra pregunta. ¿Cuál es la propiedad física que tiene el electrón clásico para que un campo eléctrico lo afecte como lo afecta? O un campo magnético. Pues igual la carga. O sea, en ese sentido también aquí estaría la carga. Porque esto va multiplicado por la carga. ¿En ese sentido preguntas? La carga. Sí, exactamente. La carga eléctrica. Partículas sin carga no ven no sufrirían este efecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, esta es la versión, digamos, más barata que pude encontrar, pero que creo que transmite más o menos bien la idea de qué papel juega este vector potencial en el mundo cuántico. La moraleja es de este experimento o este efecto de Aharonov y Bohm. La moraleja es que los electrones clásicos solamente sienten los campos electromagnéticos. Y entonces, en ese contexto, los potenciales se pueden pensar como un truco matemático y nada más. En el caso en que los electrones se entiendan como partículas cuánticas, entonces pueden detectar el potencial a pesar de que los campos electromagnéticos sean cero en todas las regiones que el electrón prueba, por las que se mueve. Y entonces esto nos podría hacer pensar que los potenciales, después de todo, no son solo un truco matemático. Yo más o menos intenté describir o justificar que este potencial lo puedo pensar geométricamente como una regla que me dice cómo transportar paralelamente un estado del electrón. Transportar paralelamente viene del lenguaje de relatividad general, de cómo mover un vector, cómo trasladar un vector de manera paralela. Acá también podemos pensar que este es un vector y entonces este vector cuando estoy aquí es un vector que vive en un espacio y cuando estoy acá vive en otro. Entonces a priori no tengo ninguna forma de saber si los dos vectores son paralelos o no. De cierta manera, quizás la forma más ilustrativa de entenderlo es pensar en la esfera. Si piensan en la esfera, en la dos esfera, y tienen un vector apuntando en cada punto de esa esfera, o tienen solo un vector en el espacio tangente a esa esfera, es decir, tangente a la esfera, yo podría transportar ese vector a lo largo de cualquier curva. Si yo pido que sea paralelo, resulta que no puedo usar la noción que tenemos en geometría euclidiana, porque cuando hago eso, imaginen que esta es la superficie de la esfera, tengo este vector, es paralelo. Si yo lo transporto usando mi noción de qué es paralelo en el espacio euclidiano tridimensional, entonces llegaría a este otro punto y estaría así. Pero este vector ya no es tangente a la esfera, entonces tendría que proyectarlo. Y entonces tengo que cambiar mi regla de transporte paralelo. Puedo poner la regla que yo quiera, no la que yo quiera, puedo elegir distintas reglas de transporte paralelo, pero tengo que dar una regla. No hay una noción intrínseca. Ok, entonces la moraleja era que los electrones sí perciben A, entonces A quizás no es solo un truco. Yo más o menos motivé que A me dice cómo trasladar estos estados más abstractos en un espacio donde viven esos estados. Y resulta que eso ocurre en electro, pero no solo en electro, sino también en relatividad general, también en la interacción fuerte y la débil. Entonces parece ser que esta estructura
de productos de espacio y de reglas de transporte paralelo aparece en todas las interacciones fundamentales de la naturaleza. Pero no solo en las interacciones fundamentales. ¿Cuánto tiempo tengo, por cierto? ¿Cómo qué? Como 10 minutitos, creo. 15. Ok, bueno. Un problema muy sencillo y muy concreto en donde aparece esta misma estructura es el problema del gato en caída libre. El problema del gato en caída libre es que ustedes tienen un gato, lo sueltan patas arriba, lo dejan solo y de alguna manera cae de patas, con las patas hacia abajo, no importa cómo lo suelten. Por cierto, alguna vez leí que este problema del gato lo estudió experimentalmente incluso Maxwell, el mismo de las ecuaciones. Bueno, lo que puede ser un poco contraintuitivo en este caso es que el gato no tiene de qué agarrarse. Bueno, está al aire, pero no es suficiente para empujarse y entonces hacerse girar. Si yo lo suelto patas arriba y además sin que esté girando, es decir, con momento angular igual a 0, entonces la conservación del momento angular me dice que el momento angular no puede cambiar. Y sin embargo se reorienta. Entonces parecería que el momento angular no se conserva. Que de alguna parte el gato sacó momento angular. ¿Quién sabe? Bueno, esa es una foto de experimentos de los primeros que se hicieron. Y esos son experimentos más recientes. No. Creo que no, pero... Bueno, de manera análoga en que construimos un espacio donde vivían los estados de los electrones, aquí podemos pensar que los gatos viven en un espacio así grande. En realidad no es un espacio nada raro, es el espacio que me dice cómo está configurado el gato. Entonces un punto aquí, por ejemplo, este punto me dice el gato está así. Este es el gato. Este otro punto me dice el gato está así. Y así. Pero yo decido separar este espacio como el producto de dos otros espacios. Este espacio se llama el espacio de formas de gato. Solamente tiene información de la forma del gato. Entonces, en este punto, bueno, entonces eso, pongo ahí imágenes. Este punto corresponde a este gato. Este punto corresponde a este gato. Este de aquí a este. Pero resulta que este mismo punto también incluye a todas las configuraciones del gato que tengan la misma forma, pero que estén rotados. Entonces me olvido de la orientación del gato. Aquí abajo solo sé la forma del gato. Y si está así, o si está así, o si está así, es el mismo punto allá abajo, acá abajo. Y este espacio vertical es el espacio que me dice la orientación del gato. De manera análoga al espacio de los estados de los electrones, donde aquí abajo me daban, bueno, el estado sí, y aquí arriba me decía la orientación. Excepto que aquí necesito, como ustedes saben, más que un numerito para dar la orientación de un objeto tridimensional. Cuando estoy en el plano, puedo definir la orientación de un vector solo con un ángulo. Pero si estoy en el espacio, necesito por lo menos dos para definir la orientación de un vector. Y además, si el objeto es un objeto extendido, entonces necesito dar otro ángulo para decir cómo está orientado el gato. Un ejemplo es, tomen esta botella. Yo puedo decir, bueno, voy a elegir, bueno, en esta botella quizás, sí es un buen ejemplo. Voy a elegir un vector que define esta dirección, la dirección paralela, digamos, al bote. Para definir cómo está orientado, yo tengo que decirles, una forma en que yo puedo hacerlo es decirles cuál es esta dirección, cuál es este vector, y para eso necesito dos vectores. Si lo hago en coordenadas esféricas, teta y phi,
es decir, el ángulo azimutal y, ¿cómo se llama el otro? Polar. Polar y azimutal. Pero luego puede ser que, dada esta dirección, todavía puedo hacer esto. Entonces necesito un tercer ángulo. Entonces, este espacio que me dice la orientación de los gatos, de mi gato, es un espacio básicamente de 3 ángulos. O bien de un vector que me dice la orientación de la botella y luego otro ángulo que me dice por cuánto roto. Ok, entonces el espacio de gatos lo puedo pensar como algo que me dice cuál es la forma del gato y luego cuál es su orientación. Y si yo, este problema de cómo es que el gato cambia su orientación mientras cae sin cambiar su momento angular, se puede pensar como voy a hacer una trayectoria. Entonces fíjense, empiezo, aquí hice un poquito de trampa. Elegí que el gato tuviera la misma forma aquí y acá, cuando lo suelto. Entonces, imaginen que empiezo en un gato que tiene esta forma, pero está patas arriba. Este es mi gato inicial. Y entonces, en el espacio de formas, este gato cambia su forma moviendo sus músculos. Y de pronto pasa de aquí a acá. Y luego de aquí cambia su forma aquí. Y luego de aquí, acá, etc. Y de pronto llega a la misma forma que tenía inicialmente y por lo tanto al mismo punto. Porque aquí en este espacio no tenemos información de orientación, solo de formas. Y como tiene la misma forma, es el mismo punto. Pero en el espacio completo me hace falta decir cómo está orientado. Cómo está orientado significa cómo subo, cómo me muevo en este espacio. Entonces, cuando me voy de aquí a aquí, me muevo de aquí a acá. Si lo proyecto, reproduzco esta línea, pero me muevo a lo largo de esta otra línea, es decir, a lo largo de este espacio. Cuando me muevo de aquí a acá, subo y, en fin, hago todo este recorrido. De manera tal que cuando regreso al punto inicial, regreso al mismo punto aquí abajo, pero no al mismo punto a lo largo de este espacio de orientaciones. Tengo entonces la misma forma del gato, pero con distinta orientación. Estos dos puntos de aquí están relacionados por una rotación. Esta rotación me dice precisamente cómo es que el gato se movió. Y aquí lo importante para describir esta curva en el espacio completo es otra noción de transporte paralelo o de conexión. Cómo conecto dos puntos en distintas líneas azules. Y eso lo da precisamente esta A. Estos Qs, digamos, son coordenadas aquí. Entonces, si yo hago un pequeño cambio aquí abajo, esta A me dice cuánto tengo cómo cambiar la dirección aquí arriba. Entonces, A otra vez aparece en este problema como una conexión, como una regla de transporte. Y esta, por cierto, es una consecuencia de pedir que el momento angular total sea 0. Esta ecuación corresponde a escribir el momento angular en estas coordenadas raras en que separo mi espacio de gatos. Bueno, esto es muy cualitativo. Déjenme terminar con dos cálculos que yo hice, o con unos cálculos que hice explícitamente, en los que reemplacé, en lugar de tener un gato, bueno, pensé es un gato muy sencillo que corresponde a un triángulo. Es la versión de la vaca esférica de los gatos. Y entonces acá abajo pongo solo la forma. Aquí esto define la forma de mi gato, es decir, de mi triángulo. Y aquí arriba me dice cuál es la orientación. Este punto me dice que la orientación está en el origen, es decir, que vale 0. Y ahora van a ver lo que sucede. Conforme el gato cambia su forma, cambiar su forma es hacer eso, el punto de arriba se va moviendo. Este punto indica una rotación a lo largo de z por el ángulo que define esta distancia. Entonces, cuando el gato hizo esto, cambió su orientación de tal manera que rotó alrededor de z por ese ángulo. También podría hacer una deformación en el sentido opuesto y entonces rotaría en la dirección opuesta. Y también podría pensar que mi gato es un gato que obedece las leyes cuánticas. Y entonces, más o menos, hace lo mismo que en el caso anterior,
ahora la posición, la configuración de mi gato no está definida por un triángulo, sino por algo que parece un triángulo y que corresponde a algo que está allá abajo. Y está haciendo eso. El triángulo está haciendo eso. Y mientras arriba, el gato va girando. Más o menos de la misma manera que lo hizo el gato clásico. Y también puedo hacer un gato que gire en el sentido opuesto y rote en la dirección opuesta. Pero en mecánica cuántica tenemos más cosas interesantes que podemos hacer. Podemos considerar un gato que se deforma al mismo tiempo de esta manera y de esta manera. Entonces gira en los dos sentidos. O sea, cambia su forma siguiendo dos trayectorias distintas, entonces cambiando su forma de dos maneras distintas. Y cuando hago eso, fíjense lo que le pasa a la orientación. Bloop, de pronto tiene todas las orientaciones que puede obtener a partir de rotar alrededor de Z. Entonces es un gato que más o menos está así, pero también más o menos así, y más o menos así, y más o menos así, y más o menos así. Entonces eso yo le llamo un gato de Schrödinger, pero en realidad no es un gato de Schrödinger. Uy. Bueno, ya. Entonces es gato de Schrödinger. Y ya termino. Bueno, termino con lo que ya había dicho antes, que las partículas clásicas sienten los campos electromagnéticos y entonces para partículas en el contexto clásico los potenciales parecen un truco matemático, pero cuando descubrimos que el mundo es cuántico, parece que lo más importante de hecho no son los campos electromagnéticos, sino los potenciales. Estos potenciales de manera geométrica tienen interpretación geométrica y nos dicen en cómo transportar paralelamente, cómo conectar puntos en espacios abstractos que definen los estados de los objetos físicos. Y aparece esta estructura en todas las interacciones fundamentales, pero no solo en las interacciones fundamentales, también en problemas tan mundanos como es que un gato siempre cae con las patas hacia abajo. Y entonces eso nos regresa al punto inicial de la charla de Dirac. Las reglas de los matemáticos cada vez se parecen más a las reglas de los físicos. Y para terminar, quizás ustedes son muy... las reglas de la naturaleza o de Dios. Y para terminar, quizás sean ustedes muy jóvenes, pero este señor se llama Woody Allen y ella Diane Keaton. Quizás no hayan visto varias de sus películas, pero tiene una película que se llama El Dormilón, donde a él lo congelan y de pronto 200 años después lo descongelan. Lo descongelan para derrocar al régimen autoritario que impera en el momento. Resulta que, bueno, se enamora de una burguesa de ese momento y entonces no quiere cambiar nada. Sus amigos lo persiguen y entonces huyen. Pero es una sociedad, bueno, al menos a la parte que ella pertenece, un poco ingenua, digamos. Y en algún momento ella le dice a él, oye, ¿te has fijado que perro que Dios escrito al revés es perro? Y entonces Woody Allen, bueno, el personaje voltea y la ve como que, sí, y entonces ella responde, bueno, te hace pensar. Bueno, esto me parece un poco, sí, no, es chistoso, sí, pero es eso, chistoso. La peli es mejor que tú. ¿La peli qué? Está más chistosa que tú. La peli está más chistosa que yo, sí. Pero yo no sé qué piensan ustedes de esto, pero que los gatos sigan las mismas reglas para rotar que las reglas de las interacciones fundamentales, las reglas de Dios, a mí me hace pensar. Gracias. ¿Más preguntas? Aprovechen. ¿No? Bueno, si no, prefiero que anunciara que el 18 de mayo hay otro evento del programa GAE con 4 investigadores de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física y del ICN. Es en
en el Instituto de Física del Alimento. Bueno, ya mandaremos la información completa, pero donde estos 4 investigadores hablarán de sus líneas de investigación y de qué hacen, etcétera, por si en algún momento les interesa asistir. Pues agradecemos de nuevo a Héctor y gracias de nuevo a ustedes por venir. ¿Qué pasó? Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, no te vi, perdón. Perdón. ¿Dónde lo dejé? Sí, dime. Oye, ahí cuando quitaste el espacio de los datos, de las formas, ¿ese espacio qué dimensión tiene? Sí, es un espacio de dimensión muy grande. Depende un poco cuál sea mi gato. Digamos que la versión quizás más sencilla de esto es modelar al gato no como una cosa continua, sino como un objeto compuesto por partículas puntuales. Entonces, imagina que, un poco como lo hice con el triángulo, imagina que el gato lo puedo abstraer en términos de, no sé, n partículas. Y esas n partículas están unidas entre sí. En ese caso, como el gato está en 3 dimensiones, cada partícula está en 3 dimensiones, y entonces necesito 3 grados de libertad para especificar cada partícula. Si tengo n, entonces tengo 3n dimensiones. El espacio total es 3n dimensional. Acá abajo el espacio de formas no tiene información sobre traslaciones rígidas ni sobre orientaciones. Entonces es de dimensión 3n-6. Ahora, pero estás como haciendo la de la vaca esférica. Bueno, estoy haciendo básicamente el problema discreto, si quieres. Si lo quieres hacer continuo, entonces tendrías una teoría de campos y... teoría de campos. Y entonces, pues, las teorías de campos viven en espacios un poquito más grandes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Entonces, sí. En la imagen pusiste donde está el experimento de estos 2 tipos. Ajá. Bueno, ellos no hicieron el experimento, pero ajá. Uy. Es que no se ve el equivalente cuando está en campo, ¿sí? No se potencial. Uy, no sé qué le pasa a mi compu. ¿No se ve el equivalente cuando está el potencial? La proyección equivalente, la distribución de probabilidad cuando está el potencial. Sí. No se ve uno, pero no se Perdón, no sé qué le pasa a esto que no avanza. Ah, ahí está. Control L. Bueno, a ver. ¿Esto qué será? Como el 30. 29. Uy. Ay. Oh, man. Perdón, es que esto está jugándome una mala pasada. Ahí está. No, sigue haciendo lo que se le antoja. Entonces será 29. Ahí. ¿Sí? ¿O no? es que ahí sí se ve, pero en el otro... Bueno, no sé, es que ahí me parece desfasado. No sé qué. Acá está desfasado, mira. O sea, esta es la versión en que no hay potencial y esta es cuando sí hay potencial. Y lo que se ve desfasado es simplemente que se ve corrido todo este patrón se ve corrido hacia arriba un poquito. Ok, no está corrido. No sé, sea mucho. Ok. ¿Esa era la pregunta? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, agradecemos de nuevo a Héctor. Bueno. Chaval, muchas